presentarme, y como lo decía Jael, pues nos conocemos desde hace muchos años en la brega por la defensa de la vida, por la defensa de los derechos humanos. Y quiero felicitar pues, a Reiniciar, a todo el equipo de Reiniciar y a todas las víctimas de la Unión Patriótica por toda la dignidad que han expresado durante años para luchar por un mejor país. Yo creo que el mejor homenaje que hay que hacer a las víctimas, a todas las víctimas en Colombia, es volvernos poder, es empoderarnos como mujeres, como hombres, como jóvenes, para transformar este país. Como decía Jael, pues yo he venido trabajando 23 años en el colectivo de abogados social de Restrepo, y en el mes de noviembre renuncié a la presidencia del colectivo para entrar a esta nueva fase. Y les cuento que es difícil realmente pasar de ser un abogado de víctimas en juicios, en casos de derechos humanos, para pasar al escenario de lo político, al escenario de la participación política, actividad que nunca había hecho y que no imaginaba hacer. Desde el 10 de diciembre hasta el día de hoy he estado casi todos los días en las calles de Bogotá hablando con la gente. Es realmente una escuela de ciencia política, una maestría de ciencia política, estar en la calle hablando con todo el mundo en el centro, en las diferentes localidades de Bogotá. Y me he encontrado con muchísimas víctimas de este país. Definitivamente Bogotá está inundada de víctimas, y las víctimas me han expresado, pues como siempre, su dolor, su desencanto con toda la institucionalidad, con todas las políticas públicas, con la indiferencia de los funcionarios públicos frente a la tragedia humana de las víctimas en Colombia. Y quiero que ustedes sepan que mi decisión de participar políticamente no es una decisión personal. En el colectivo de abogados, que cumplió 35 años, que ha sido mi hogar y mi escuela política, hicimos una valoración del momento político actual y consideramos que hay un quiebre y debe haber un quiebre político en este momento. Y ese quiebre tiene que ver, obviamente, con muchos hechos muy importantes en Colombia. Uno de esos hechos es la reactivación de la personería jurídica de la Unión Patriótica. Uno de esos hechos es toda la forma de organización de las víctimas. Un hecho importante es la posibilidad de poner fin al conflicto armado. Y por eso hemos dicho con Iván que vamos a trabajar de manera permanente, lo más eficiente posible, para ayudar a que termine el conflicto armado en Colombia. Y creemos que el conflicto armado en Colombia pasa obviamente por una negociación con las FARC, pasa por una negociación con el ELN. El domingo hicimos un llamado a que se inicie ya la negociación, ya hay una agenda con el ELN y que se empiece esa negociación ya. Pero también la terminación del conflicto armado pasa por el desmonte de todas las estructuras paramilitares, ahora llamadas FARC, las Crocos, Águilas Negras, bueno, como las quieran llamar. Y obviamente también pasa por la depuración del Estado, por la depuración del Ejército y la Policía. Necesitamos que esas estructuras criminales, como las que han salido a la luz pública en estos días, por esas oficinas de inteligencia ilegal, sean desmontadas. De lo contrario, no habrá una paz posible. Hay un triángulo de violencia y la paz necesariamente pasa por ahí. Y por eso hemos planteado como una prioridad terminar el conflicto. Nosotros creemos que si termina el conflicto armado, va a haber una clara apertura social, de movilización política, donde los estudiantes, los jóvenes, las mujeres, los campesinos, los indígenas, la marcha patriótica, por supuesto, el Congreso de los Pueblos, la Unión Patriótica y todas las expresiones políticas, vamos a tener un desafío y una oportunidad política para avanzar en lo que hemos planteado con Iván, un frente amplio por la paz, por la democracia, por la vigencia de los derechos humanos, por la transformación de Colombia. No podemos conformarnos
con ser oposición política. No podemos conformarnos con tener un puñado de parlamentarios dignos en el Congreso, como hacía referencia a él, para dejar constancias históricas. Yo creo que este país va a tener un quiebre, y ese quiebre nos puede llevar a escenarios como el de Bolivia, como el de Ecuador, como el de Venezuela, como el del PT en Brasil, y hay que prepararnos, compañeras y compañeros, para esos nuevos escenarios políticos que se deben desatar concluido el conflicto armado. Y a partir de ahí, como ustedes lo han planteado y como me lo recomendaban a él, y como lo han recomendado muchos en este escenario, me imagino el día de hoy, trabajar con una unidad de acción. Yo no sé, creo que hoy se cumple el natalicio de Camilo Torres, y él nos enseñó la necesidad de construir un Frente Unido. Yo los invito a que repasemos los escritos de Camilo Torres, donde él planteaba la necesidad de un Frente Unido, y ese Frente Unido es lo que hoy podría ser un Frente Amplio para la transformación de Colombia. Y ese Frente Unido no implica hacer un nuevo partido político. Ese Frente Unido implica reconocer todos los partidos políticos existentes, reconocer todos los movimientos sociales existentes y juntarnos en un plan de acción para la transformación de Colombia. Ni un voto más por la guerra, compañeras y compañeros. Tenemos que votar todos y todas por la paz. Entendía yo que la charla de hoy era sobre la legislación para el posconflicto. No voy a desarrollar el tema, simplemente voy a decir que este país tiene una deuda histórica con las víctimas. 5.700.000 desplazados, 220.000 asesinatos, más de 2.000 masacres, 25.000 desaparecidos, 27.000 secuestrados. Hay que pagar esa deuda histórica. Hay que liberar a este país del miedo, del terror. Y hay una deuda también social, una deuda histórica que tiene sumido en el campo de este país, en la pobreza al 68% de los colombianos, de los campesinos y campesinas. Hay una deuda social también con los viviendistas, por ejemplo, con los 500.000 familias que fueron privadas de la vivienda por el sistema financiero colombiano, por el UPAC, por el UR. Y esa deuda social hay que pagarla próximamente en este nuevo Congreso. Yo creo que este Congreso va a ser un Congreso constituyente. Yo no sé si ustedes tienen claro que después de la Constitución del 91 llevamos 33 contrarreformas constitucionales, y yo creo que eso es lo que hace viable lo que propone las FARC y lo que seguramente va a proponer el PLN de una asamblea constituyente, de una asamblea nacional. Si nosotros revisamos esas 33 contrarreformas constitucionales, que obviamente no las voy a mirar ahorita por el tiempo, vamos a entender por qué sí se hace necesaria una nueva constitución que vuelva nuevamente a centrar las políticas públicas en el tema de derechos humanos. Yo creo que hay que votar por el no para apoyar a Petro, porque ya la izquierda ha dejado el terror de verdad. Y no podemos permitir que ese poder real que se expresa en la alcaldía de Bogotá sea tomado por la burguesía que quiere sacar a Petro con el procurador o con una revocatoria. Yo creo que hay un espacio político ganado en Bogotá. Creo que si Petro llegara a caer, el primer frente amplio que hay que hacer en Bogotá es para mantener la alcaldía de Bogotá en manos de la izquierda y no en manos de la burguesía que quiere tumbar a Petro. Por eso, compañeras y compañeros, como defensor de derechos humanos, me comprometo ante las víctimas de la Unión Patriótica, ante todas las víctimas de este país, que me voy al Congreso a hacer lo mismo que he hecho durante estos 23 años, a defender los derechos de las víctimas, a defender los derechos de los excluidos, de los más pobres, de los que han sido atropellados por el modelo económico. Me gustaría hablar de todos los temas, de lo que hay que hacer en salud, de lo que hay que hacer en vivienda,
en educación, en empleo, la reversión de los PLCs, la condonación de la deuda externa y la tesis que tenemos de que es posible condonar la deuda externa para tener una agenda social de paz. Yo lo que creo es que terminado el conflicto armado, tenemos que luchar en el Congreso y en el país en una agenda social de paz que pague todas las deudas sociales que tenemos con las víctimas, con los excluidos y con los más pobres de este país. Y esa agenda social, compañeros y compañeras, no se puede realizar si no está acompañada de la movilización y la lucha popular. De tal manera que les agradezco muchísimo el que me hayan escuchado, el que me hayan invitado a este evento, y tenemos que prepararnos para nunca más muertos, nunca más desaparecidos, nunca más desplazados. Tenemos que prepararnos para construir un país distinto. Tenemos que volver a ser un país normal, como lo ha planteado siempre la Unión Patriótica, un país a la medida de nuestros sueños. Ese es el homenaje real que tenemos que hacer a las víctimas en Colombia. Muchas gracias. Vamos a poner un fragmento de una canción.